Babel significa confusión. Babel es una clara muestra de lo que el hombre puede hacer en su desesperación por encontrar salvación. Babel nos demuestra la salvación por obras que a veces el hombre intenta conseguir. La lección de esta semana nos habla específicamente de eso y nos habla del poder de un Dios todopoderoso en convertir maldiciones en bendiciones. Ven, acompáñanos en el repaso de la lección de esta semana. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Qué alegría el día de hoy podernos reunir nuevamente para poder repasar la lección número 5 que lleva por título Todas las naciones y Babel. Durante esta lección vamos a estar hablando mucho acerca de los acontecimientos que sucedieron después del diluvio. Vamos a hablar un poco de Noé y también acerca de la Torre de Babel. ¿Bien? Pero antes de comenzar, porque es importante que Dios sea la persona quien dirige estos estudios, vamos a inclinar el rostro y vamos a hablar con Dios. Oremos. Bondadoso Dios, bondadoso buen Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra, aunque no seamos dignos, Señor, de manejar tu nombre, Señor, de levantar tu palabra, Padre querido. Pero tu misericordia es grande por nosotros y te agradezco mucho por brindarnos este momento, Señor, para poder entrar en una cercanía contigo, para podernos acercar más a tu trono de gracia, para podernos acercar más, Señor, a ti. Que tu poder, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste sobre la vida y sobre los corazones de cada persona que se encuentra viendo este video y cada uno de nosotros podamos estar más cerca de ti, Padre bendito. Háblanos, bendito Padre. Todo eso te suplico en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos justamente las consecuencias que trae el apartarse de Dios, el aumento masivo de la maldad. Y justamente la lección de la anterior semana terminaba de una manera tan hermosa con ese bello pacto, el pacto del arco iris. Pero luego que Noé y todos sus hijos salieron, Sem, Ham, Jafet, salieron del arca, sucedió algo muy interesante. Y mira, justamente vamos a comenzar por ahí. Porque habíamos visto que Noé había preparado ahí un altar de sacrificio a Dios. Pero seguido de eso, él empieza a trabajar. Y cuando él empieza a trabajar, pues él planta una viña. Y justamente de eso nos habla la lección del día domingo. Vamos a buscarnos para eso el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 20. Dice así: Después empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Labrar. Después del diluvio, después del juicio, existió trabajo. Noé trabajó. Noé se puso a labrar. Y este es un pensamiento muy importante. Porque esto quiere decir que cuando Cristo regrese por segunda vez y nosotros ascendamos 1000 años al cielo, después del milenio, aún existirá el trabajo. Aún continuaremos trabajando. Porque Noé nos ejemplifica justamente que él trabajó, que él estaba labrando la tierra. Y el trabajo no es una maldición. Ya desde la creación vimos que el trabajo es una bendición que el hombre recibe. Cuando tú tienes trabajo, pues tú te sientes importante, tú te sientes que vales, tu autoestima aumenta, porque el trabajo te da eso, te da ese sentido de vivir. Y el trabajo era muy importante. Y acá dice que Noé se puso a labrar, se puso a trabajar y plantó una viña. Pero cuando nosotros dedicamos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo a cosas que nos alejan de Dios, pues trae consecuencias. Yo me pregunto, ¿por qué razón Noé se puso a fabricar vino? Porque mira qué es lo que dice más adelante.
Versículo 22. Pero cuando bebió del vino, se embriagó y quedó descubierto en medio de su tienda. Algunas versiones dicen que él quedó desnudo. O sea, tú te imaginas esa escena, Noé bebiendo vino, emborrachándose y quedándose desnudo. Era una escena trágica, era un gran bochorno que le estaba haciendo. Pero en medio de todo eso, pues aparece uno de sus hijos. Y mira qué es lo que sucede. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Cam pues salió a avisar a sus hermanos que su padre Noé estaba desnudo. Yo te pregunto, ¿qué culpa tenía Cam de que su padre estuviese desnudo? De que su padre se haya emborrachado. Pues ninguna. Pero lo que sucede acá es que Cam sabía que no debía mirar a su hermano. Y vamos a ver cuál es la actitud que tienen los hermanos Sem y Jafet, a diferencia de Cam, cuando ven a su padre, cuando se dan cuenta que su padre estaba desnudo. Ellos no van y miran a su padre, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante que él tenga respeto, que los hijos guarden el respeto hacia los padres. Y es justamente de lo que habla la lección del día domingo. La lección del día domingo también nos presenta de que este suceso de Cam viendo a su padre desnudo tiene mucha similitud con lo que pasó en el jardín del Edén, con Adán viéndose a sí mismo desnudo. En el jardín del Edén había un fruto prohibido y consecuencia de consumir ese fruto había alguien que se vio desnudo. Y en el pecado de Noé pasa lo mismo. Había la viña, fabrica el vino y el vino le lleva a embriagarse y a quedarse desnudo, y a que el hijo Cam lo vea desnudo. Es decir, el pecado de Noé tiene cierto paralelismo con lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva. Por ahí mi razón te decía, ¿en qué estás enfocando tus fuerzas? Cuando tú trabajas, tu trabajo, ¿en qué te ayuda? Muchas veces el trabajo que uno mismo realiza puede acercarte a Dios o puede alejarte de Él. Por último, yo te pregunto, ¿cuántos de tu oficina conocen a Cristo? ¿A cuántos compañeros de trabajo les has abierto la Biblia? ¿Con cuántos de tus compañeros de trabajo ya has orado? O quizás tú eres un empleado. Yo te pregunto, ¿cuántas veces al día oras por tu jefe? Es importante que en nuestro trabajo pueda estar presente Dios. Porque mira qué es lo que hicieron los hermanos. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás con el rostro vuelto, cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Es decir, ellos agarraron ahí un manto y caminaron hacia atrás sin mirar hacia adelante, porque adelante se encontraba su padre. Ellos tuvieron respeto a su padre. Y el quinto mandamiento justamente habla acerca de eso, de respetar a tus padres. Te pregunto, ¿cuánto respetas a tu padre? ¿Cuánto amas a tu padre? Y este es un mensaje para reflexión también para los padres. Querido hermano, ¿cuánto te ama tu hijo? ¿Cuánto te ama tu hija? ¿Cuánta confianza te tienen tus hijos? El respeto es importante, tanto de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Y este triste error que cometió Cam, pues, le trajo una triste condena. Y mira qué es lo que sucede. Versículo 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que el hijo menor había hecho. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será de sus hermanos. Y aquí vemos algo trágico que sucede. Porque si hay una nación que el pueblo de Israel tenía que conquistar, era justamente la tierra de Canaán, donde estaban los cananitas. Era esa tierra que tenían que atacar. Esta nación que venían siendo descendientes de Cam se convirtió en los enemigos del pueblo de Dios por un error que uno cometió. Y sabes, mi querido amigo, muchas veces nosotros condenamos nuestra vida por malas decisiones, por pequeñas decisiones. A veces simplemente por haber asistido a una fiesta. Solamente voy a ver.
pero ya al día siguiente la historia es otra. A veces, simplemente por haberte puesto a jugar con los sentimientos de alguien. No, solamente voy a salir. Pero empieza la gran tragedia. Ambas personas quedan lastimadas. Por eso analiza tus decisiones que tú tomas cada día. Y eso es una reflexión también para mí. ¿Cuántas de las cosas que yo hago estarán en armonía con lo que Dios quiere que yo haga? Y la lección justamente nos enseña de eso. Y aquí vemos cómo es que Cam pues queda condenado y los descendientes pues se tornan enemigos de Dios. La lección del día lunes nos habla acerca de las genealogías del Génesis. Y aquí podemos darnos cuenta de algo muy importante, cómo es que Noé sirve de conexión para las personas antediluvianas y las personas que nacen después del diluvio. Porque nosotros vimos la lección de la semana pasada, cómo es que Noé compartía campaña de evangelismo junto con Matusalén. Matusalén, su compañero de evangelismo. Era algo maravilloso. Y él compartía años, generación con las personas antediluvianas. Y es una de las personas que también comparte generación con las personas que siguen después del diluvio. Pero ya en el capítulo 10, mi querido amigo, justamente nosotros encontramos las 70 naciones que se encuentran en Sem, Cam, Jafet. Las 70 naciones. Y estas 70 naciones sirven para poder entender la entrada de Jacob con las 70 personas a Egipto. Y también nos ayuda a entender a los 70 ancianos en el pueblo de Israel. Este número 70 es tan importante. ¿Y sabes en qué momento más se ve este número 70? Cuando Jesús envía a 70 discípulos a evangelizar. Y esto es algo tan, pero tan importante. Dios es un Dios que cuida, que analiza, es el mejor estadista. Porque nosotros vemos que de estos 70 que salen a evangelizar, pues en el libro de Hechos se multiplica y aumenta. Y en el libro de Hechos vemos que son 120. Y luego 3,000, luego 5,000 y así va aumentando. Pero es tan importante entender esto, cómo Jesús, cómo Dios aún se encuentra en el control de la historia. Y a su vez todo esto nos demuestra cómo es que desde Adán hasta Noé hay un conocimiento claro de cada patriarca. Se nos menciona el nombre y el primogénito. Y desde Noé para adelante también se menciona el nombre y los hijos que tuvo. Por lo tanto, esto sirve para poder creer que los acontecimientos del jardín del Edén fueron reales y que Adán existió. Que Adán existía porque su propio autor Moisés se preocupa por explicar de dónde él viene. Y él lo hace cuando habla justamente acerca de que su papá y su mamá eran de la tribu de Leví. Todo esto es tan importante, mi querido hermano, porque esto da credibilidad a la palabra de Dios. Cuando tú estudias las descendencias, no te preocupes tanto en memorizarte los nombres, mas sino preocúpate en entender la desesperación del autor por hacer creer a las personas que él existió, que el antepasado existió y que los personajes bíblicos son personajes reales. La lección del día martes habla acerca de una sola lengua. La unidad es tan importante. ¿Cuán importante es que las personas puedan vivir en unidad, puedan vivir en comunidad? Es verdad que el diseño de la ciudad no fue planificado en la mente de Dios, fue planificado en la mente de Caín, de los descendientes de Caín. Pero eso es un tema muy aparte. Pero la unidad es tan importante y Dios siempre se preocupó por la unidad. Pero muchas veces cuando esa unidad es mal utilizada, quizás para engañar a las naciones, para engañar a las personas, pues cuando la unidad es utilizada para estos fines, pues trae consecuencias. Cuando uno utiliza la unidad para rebelarse ante Dios, para ponerse en contra de Dios, pues esto trae grandes consecuencias. Y es justamente lo que estaba pasando en la tierra. Vamos a buscarnos Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Y mira qué es lo que vamos a encontrar acá.
11, 1 al 4. Dice así: había entonces en toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y dijeron: hagamos ladrillo y cosámoslo al juego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Y después dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. Una sola lengua. Lo que te decía, cuando la unidad es mal utilizada, pues llega a ser una maldición para el hombre. Y acá el hombre había descubierto el ladrillo. Acá la Biblia dice eso, porque más antes no se nos menciona en otras partes del ladrillo. Pero en esta parte podemos entender que se había descubierto el ladrillo. Y habían agarrado el ladrillo con un poco de mezcla de asfalto. Y con eso se habían puesto a edificar una torre para llegar hasta el cielo. Cuando los hombres se juntan para rebelarse contra Dios, el Padre sufre. Y esos hombres querían alcanzar el cielo. ¿Y tú sabes por qué también fabricaron una torre tan alta? Pues ellos decían: si Dios va a mandar un diluvio, ahora el agua ya no nos va a tapar. El agua ya no nos va a ahogar, porque nuestra torre va a llegar hasta el cielo y ni un diluvio nos va a destruir y ya no vamos a necesitar más de Dios. La Torre de Babel nos muestra de una manera tan clara el concepto de salvación por obras. Y este es un pensamiento que no es de Dios. Muchas personas quieren construir una torre para protegerse, para resguardarse, porque piensan que la torre los va a salvar. Pero sabes, mi querido amigo, cuán importante es que nosotros entendamos que el único que salva es Dios. Ni siquiera el arca. Porque la anterior semana vimos cómo incluso el barco del Titanic, que estaba hecho de hierro, que estaba hecho de acero, cayó ante un iceberg. Pero un simple barco hecho de madera no cayó. ¿Y sabes por qué no cayó? Porque Dios lo estaba cuidando, porque Dios lo estaba protegiendo. Por lo tanto, tú confía en Dios y no quieras hacerte salvo por tus propias manos. El único medio para ser salvo es Cristo. Es Cristo en la cruz y es Cristo en el santuario celestial. Y sabes, la Torre de Babel también nos recuerda la segunda venida de Cristo, donde todos los hombres se juntarán y entrarán en unidad para rebelarse contra Dios. Y esto está tan cerca, mi querido hermano. Nosotros como iglesia adventista sabemos que la marca de la bestia no es un chip, no es una red social. La marca de la bestia está involucrada con adoración. Y justamente acá vemos que un grupo de personas se va a centrar para adorar a Dios de una manera que Dios no quiere ser adorado y que Dios nunca mandó ser adorado. Y ahí tiene que ver mucho el día de reposo. Pero mientras tanto habrá otro grupo de personas que se unirán para guardar el día de reposo que Dios mandó, para adorar a Dios como Dios merece ser adorado. En los últimos tiempos también habrá una unidad y el profeta Daniel habla de eso. Y el propio Juan también habla de eso. Querido amigo, tú medita. ¿Qué adoración estás prestando a Dios? ¿Es una adoración que Dios se siente feliz de recibir? ¿O es una adoración que Dios nunca mandó a ser recibida? La lección del día miércoles dice: descendamos. Para eso vamos a leer el versículo 5 y 7 del capítulo 11. Y vamos a ver algo muy importante. Dice así: entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Esta palabra descender. Dios siempre se encuentra en un lugar más alto que nosotros. La palabra descender nos muestra claramente cómo Dios se encuentra en un lugar supremo. Se encuentra en un lugar alto. Él se encuentra en el monte Sión. Se encuentra en el santuario. La palabra descender nos muestra la superioridad que tiene Dios con respecto al hombre.
cuando nos habla de descender, nos habla del poder y la grandeza que tiene Dios. Pero en medio de su grandeza, en medio de su superioridad, Dios desciende y Dios baja. Tal vez tú que me estás escuchando en este momento necesitas entender esto. Tú no estás solo. Tal vez te está yendo mal en la universidad. Tal vez ya reprobaste muchas materias esta semana. Tal vez en casa nadie te entiende. Tal vez estás estudiando en un lugar alejado de tu familia y en las noches te sientes solo. Quizás tú que me escuchas a veces lloras porque no ves a nadie a tu lado. Hoy en el nombre de Dios te digo, tú no estás solo, porque Dios desciende. Y Dios siempre, pero siempre desciende para socorrer a sus hijos. Y Dios, cuando miró a los hombres desesperados construyendo una torre, Él descendió y bajó a esta tierra. Y mira qué es lo que sucedió más adelante. Versículo 6, y dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada. Cuando Dios ve la terquedad del hombre, pues Dios sufre. Cuando Dios ve cómo el hombre endurece su corazón, Dios sufre. Y a veces tenemos que pensar cuántas cosas de las que hacemos están en contra de Dios. Y sabemos que está mal y seguimos haciendo. Pero acá Dios dice, este pueblo no va a cambiar. Van a seguir construyendo. Haga lo que yo haga, ellos no van a cambiar. Por lo tanto, la única salida que hay es la siguiente. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es en este contexto que Dios busca que el ser humano tenga una distinta lengua, para que entre ellos no se entiendan, haya división y dejen de construir la torre. Pero este es un medio que Dios optó, porque el ser humano no iba a cambiar. Pese a que Dios iba a hacer lo que iba a hacer, el ser humano no iba a cambiar de decisión. Y como última instancia, pues Dios decide confundirlos. Y ahí, en la torre de Babel, que significa confusión, se originan los distintos lenguajes. Yo te invitaría a que tú puedas leer tu Biblia. Yo me recuerdo que cuando estudiaba la Biblia hablaba también de un personaje llamado Peleg. Y en los tiempos de Peleg dice que la tierra fue dividida. Podemos pensar que ahí se dividió todo lo que históricamente conocemos como el Pangea. Se dividió los continentes. Pero acá Dios divide lo que es el idioma. Vamos a acabar, queridos amigos, y vamos a terminar con el repaso de la lección del día jueves, que dice redención del exilio. Vamos a buscarnos para eso. Génesis capítulo 11, versículo 8 y 9. Dice de la siguiente manera: así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado Babel, porque ahí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció por toda la tierra. Había en un solo lugar, todas las personas estaban aglomerando. Había una unidad que no estaba siendo bien utilizada. Dios, cuando manda que a cada persona tenga un distinto lenguaje, pues éstas se dividen y empiezan a poblar toda la tierra. Y aquí vemos el cumplimiento de algo que Dios quiso desde el principio, que el mundo entero pueda ser fructificado y multiplicado y llenado por la raza humana. Y mira cómo Dios convierte una tragedia en una bendición. Yo siempre me asombro cuando veo esta figura en la Biblia. Cómo el pecado del hombre, de rebelión en contra de Dios, en querer colocarse en el lugar de Dios, pues Dios lo convierte en algo beneficioso para sí mismo. Y ahora la tierra entera es poblada, pero Dios convierte una maldición en bendición. Dios tiene ese poder maravilloso. Y eso también lo podemos ver en la vida de José. José fue vendido por sus hermanos. Y en medio de su dolor, Dios convirtió esa pérdida de José, esa esclavitud de José, en una bendición.
cuando él se convirtió a la mano derecha del faraón y pudo alimentar a su propia familia. Dios convierte las grandes maldiciones en bendiciones. Y en este momento me dirijo a ti. Yo no sé qué difícil momento tú estás enfrentando. Por veces personas me escriben. Hace unas semanas me escribió una hermana, me decía, gracias por el repago de la escuela sabática. Logré entender. Y yo sé que esa hermana lucha día a día para poder entender más la palabra de Dios. Y me pregunto cuántas personas habrán como ella, que tienen esa hambre de la palabra, pero no tienen quien les enseñe. Hay distintas luchas. Yo no sé cuál es la tuya. Tal vez estás luchando contra algo. Quizás ya es la medianoche en tu vida. Quizás la oscuridad ha llegado. Quizás la penumbra te tiene atormentado. Quizás el agua ya está sobre el ras de tu nariz y te estás ahogando y no encuentras solución a tus problemas. Yo quiero que tú medites en los errores que a veces uno comete, pero tú creas que tu Dios es Dios de lo imposible, que tu Dios es capaz de hacer cualquier cosa y para Él no hay nada imposible. Voy a invitar a Edith que cante y mientras ella canta, yo quiero que medites en las letras de esa canción y pienses cómo Dios, el Shaddai, puede convertir tu maldición en bendición. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el grande, el Shaddai, quien abrió el gran mar rojo y a su pueblo hizo pasar, quien de rocas agua limpia hizo brotar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Él libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre de hijos, restaura el alma del herido, nuestros corazones llena de amor. En la vista ciegos hizo al sordo escuchar y tranquiliza a la tempestad. Anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar, paralíticos y cojos hace andar. Oh, mi Dios es el Dios de lo imposible. Es el mismo de hoy y siempre. Él es Rey. Mi Dios es el Dios de lo imposible y Él hará lo imposible por ti. Mi Dios hará lo imposible, por ti. Muchas gracias, Edith. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre. Gracias, Señor, por creer en el hombre, por confiar aún en nosotros, Señor. Ese que nos rebelamos,
pese a que a veces queremos ponernos en tu lugar, pese a que a veces utilizamos mal nuestra libertad, Señor. Gracias, Señor, por recibirnos cada día con los brazos abiertos. Nosotros te debemos tanto, Padre amado, pero queremos acercarnos más a ti. Queremos acercarnos más al trono de tu gracia. Aquí hay personas, Señor, que necesitan ser restauradas, que necesitan más del poder de ese Dios todopoderoso, que necesitamos más de ti. Alcánzanos, bendito Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.